La Central Deportiva. Momento importante, le vamos a agradecer el tiempo a Marcos Díaz, ex arquero de Colón, para hablar de este año que se va terminando. Marcos, un gusto en saludarte, Nicolás May, Agustín Baroni y Emiliano Guar, estamos en vivo por Cadena 3. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Marcos. Bien, bien, Marcos, bien. Bueno, Buenas. importante escucharte y que nos puedas hacer un balance de lo que ha sido tu año en lo deportivo hasta donde pudiste jugar y atajar. La verdad que no, lamentablemente no es el año que hubiera querido tener, es la realidad. Uno todos los años renueva ilusiones, sueños y bueno, este año era uno de esos, un club que me vio nacer y bueno, hubiera querido que la realidad sea otra, pero bueno, lamentablemente el jugador de fútbol es así, tiene buenos y malos momentos. Y te sorprendió por todo lo que significa tu nombre en Colón, en el fútbol argentino, tu trayectoria, que hayas quedado desplazado con tantos meses de antelación a la finalización de esta temporada. Sí, me sorprendió de parte de la dirigencia, obvio, eh, pero bueno, eh, le ha pasado a muchos jugadores y bueno, nunca pensé que me podía llegar a pasar eh, y más no dándome una explicación. Después lo de que pasó con el técnico, que se habló con el técnico y después no pude tener una charla con la dirigencia como para que me den una explicación, pero bueno, todo sirve de experiencia, lo bueno, lo malo y nada. Como te digo, lamentablemente no es un año que hubiera querido tener, por todo, por mí, por el club que me vio nacer, que como te digo, la expectativa era otra, la ilusión era otra y lamentablemente no pude generar eso. Y ahora te pregunto, ¿quién es el que te aparta del plantel? ¿Quién te encara y te toma en un costado? Marcos, quiero hablar con vos. Va a pasar esta situación contigo de aquí para adelante. ¿Quién es el que te informa a vos? El técnico en ese momento. ¿Era Iliana o Eh, Minela? Minela. Minela, sí, Minela. por lo que había pasado en ese partido que no viajé, De A Chaco. Chaco. que bueno, que también me sorprendió porque lo habíamos hablado y creo que había quedado todo claro, no habíamos pedido disculpas mutuamente y había quedado todo claro. Después argumentó una supuestamente de él falta de respeto que se la expliqué cuando me dio la noticia que no era como él pensaba. Cuando yo le dije que iba a trabajar y iba a respetar, lo, lo cumplí, nunca le falté el respeto ni a él ni a mis compañeros, así como salió a decirlo hace poco en una nota que digo que hablé de mis compañeros, o por mi trayectoria me tenía que respetar, es mentira. Yo nunca hablé de eso, nunca le faltaría el respeto a mis compañeros, eh, nunca lo hice y nunca lo voy a hacer porque siempre digo lo mismo, ahí somos todos iguales, entonces me sorprendió que mienta de esa manera. Después todo lo otro que se habló está bárbaro, pero nunca hablé de mis compañeros. Marcos, Agustín Baroni te saluda. Primero agradecerte por el tiempo, por supuesto. Para entender un poco más de lleno la historia, porque realmente uno considera que más allá del nivel que hayan tenido algunos jugadores a lo largo de la temporada, digo, tu nombre, el de Gigliotti, el del Pulga, el de Bernardi, son nombres importantes para la categoría y más en el momento que estaba atravesando Colón, que necesitaba levantarse para intentar llegar con chances al final del campeonato, al menos de clasificar al reducido. ¿Qué pasó en el viaje previo a Resistencia? ¿Qué fue lo que crees que formó, digamos, el vaso que terminando en esta decisión del técnico? No me gustó la manera que se manejó. Yo venía golpeado esa semana por lo que había pasado. Se lo expliqué a la dirigencia, a mis compañeros, que necesitaba descansar mentalmente. eh, por eso no pedí no viajar, pero nunca faltándole el respeto a nadie. Como te digo, yo lo hablé,
por eso estoy tranquilo, porque yo lo hablé con la dirigencia, lo hablé con mis compañeros, y después de ese partido tuvimos la charla y el técnico me pidió disculpas porque no se manejó bien, y yo también le pedí disculpas porque él sentía que no tendría que haber hecho eso, tendría que haber viajado. Le dije que sí, puede tener razón, pero necesitaba en ese momento estar tranquilo yo para poder estar 100% con mis compañeros, eh, pero nunca faltándole el respeto a nadie, como te digo. Yo lo hablé con mis compañeros antes del viaje, ellos lo entendieron, eh, pero bueno, yo creo que eso lo tomaron o lo aprovecharon como para después decir, no, tomar la decisión que tomaron. Pero bueno, me sorprendió del lado de la dirigencia también. Claro, y aquí venía mi otra pregunta, ¿no? En base a esto que contás, porque claramente hay una charla, parece que las cosas se encaminan, de última ibas a seguir trabajando con el grupo y de repente te terminan apartando hasta del grupo y trabajás a contraturno con un profe y demás. ¿Crees que en el medio, no sé si digamos el técnico, sino que hago un combo general acá de lo que nombraste, ¿crees que te soltaron la mano, por decirlo de alguna manera? Sí, 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 la verdad que sí, por eso te digo, me sorprendió de la manera que se manejaron, porque después de ahí no hubo más charla, supuestamente íbamos a tener una reunión que eh, nunca se hizo, eh, de parte de ellos. Siempre yo estuve a disposición y esperaba, y las veces hasta donde pude hablar con uno de los dirigentes, esperaba esa reunión que nunca se tuvo. Entonces me sorprendió y me dolió, eh, porque como vos decías, no era el momento de hacer eso, más que nada por cómo venía el grupo. Y después cuando llegó Medrán se lo dije, yo iba a estar para lo que sea y no necesariamente tenía que jugar. Quería estar en el grupo porque era parte del grupo, responsable de la situación, entonces tenía que estar ahí. eh, y nada, me sorprendió que también que sigan manteniendo esa postura a la dirigencia, sin darme una explicación. Entonces, Siempre fue, me Marcos, ahí el dolió tema eso. de la dirigencia, digamos, porque incluso por ahí pues, decía, otro cambio de entrenador, llega Medrán, con lo importante que es el puesto para él también, obviamente, quizás se vuelve a poner todo de cero, había cuestiones todavía para pelear con la llegada de Medrán, pero fue una decisión ya a partir de ese momento estrictamente de la dirigencia, digamos. El grupo por ahí jugó un papel también, intentó algo por vos. No, 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 que me sorprendió también. Mm, Pero bueno, como te digo, yo estoy tranquilo porque siempre fui frontal. Cuando pasó esa situación del viaje, lo hablé con los jugadores. ujú, Entonces me sorprendió que después no haya esa vuelta, que si había claro. algo que yo tenga que saber o que me digan, hubiera sido bueno que me lo digan, pero nunca tuve esa oportunidad. Fue Eh, esa charla con ellos, también con tus compañeros, digamos, pero después no se volvió a hablar directamente del tema, no pudiste charlar con nadie. no, 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 porque después cuando se presentó Medrán, que yo también me presenté Claro. como correspondía, la idea era, bueno, a ver qué pasó o qué pasa y como te digo, estar todo en la misma sintonía. Volver a Eh, comenzar también. exactamente, porque era estar todo en el mismo barco. Pero bueno, se ve que, como se lo dije al presidente cuando hablé hace unos días, se ve que o fui muy mala persona y yo no me di cuenta o no sé qué pasó, que me sorprendió eso. Yo siempre traté de manejarme de la mejor manera y siempre fui frontal, y cuando tuve que salir a bancar a mis compañeros siempre lo hice. Creo que en ese sentido nadie me puede reprochar nada Claro. porque la cara la di siempre, entonces me sorprendió eso y se lo dije al presidente. Me dolió que se hayan portado de esa manera
conmigo parte de la dirigencia, porque era cuestión de levantar el teléfono y decir, mira, pasa esto y esto y esto, y no que me lo comunique el técnico nuevamente, que era decisión de la dirigencia. Está bueno, Marcos, lo que estás contando porque decís, vino Medrán, me correspondía presentarme a entrenar, fui. Se especulaba con que podrías volver otra vez a ser considerado, no pasó esto. Hablaste con la dirigencia, no te convenció la explicación, pero es muy importante porque vos sabés que ayer justo estábamos al aire y yo decía, quiero hablar con Marcos Díaz y quisiera preguntarle si se sintió solo, si lo abandonaron, si se sintió desplazado, si nadie, por qué nadie saltó por él. Y ya que estamos mencionando ese tema, ¿por qué, Marcos, nadie saltó por vos? Porque esto no es normal que suceda. Vos no sos La un pibe. verdad, me sorprendió, soy sincero. Eh, la verdad que, no sé, por eso lo mismo que le dije al presidente, te digo a vos, me sorprendió porque yo pensé que me estaba manejando bien. Siempre me manejé de la misma manera, siempre fui frontal, siempre hablé y siempre fui un pro del grupo de tirar todo para el mismo lado. Eh, Habiendo situaciones malas en su momento, siempre tiré para adelante. Nunca hablé mal de un compañero ni nada por el estilo, siempre dando la cara. Por eso me sorprendió, la verdad, lamentablemente me sorprendió. Y como te digo, era uno de los responsables y sentía que yo necesitaba estar ahí. eh, pero bueno, esa pregunta se la tendrás que hacer a alguien del plantel a ver qué es lo que pensó o qué es lo que pasó, porque Porque en un nadie. punto, Marcos, te trataron como que si fuiste el único responsable, hasta donde vos jugaste, de lo que venía haciendo Claro, lo venía haciendo la campaña. el resto jugaba fenómeno y vos no. Claro, por eso te digo, yo sentía que como que yo era el mal del grupo, pero bueno, la situación siguió igual, entonces, es más, cuando en un momento volví a hablar con Medrán y me ofrecí de volver al grupo, porque como te digo, me dolía más que nada ver la situación y no estar ahí, como te digo, siempre dije que soy irresponsable y siempre di la cara y entonces necesitaba estar ahí, pero bueno, Aportando. siguieron con la misma postura, entonces si me hubiera manejado o sido mala persona como se me plantó, no hubiera hecho nada, hubiera quedado tranquilo, y al contrario, yo siempre seguí entrenando, seguí estando, organizando los entrenamientos con los utileros, con el profe, todo para seguir estando ahí al pie del cañón y esperando la oportunidad de volver a estar en el plantel, como te digo. Si a mí no me hubiera importado, no hubiera vuelto a hablar con Medrán y le hubiera pedido volver para estar ahí. Pero bueno, eh, me duele porque se me puso en una situación que nada que ver. Ujú. Marcos, es inevitable en esto que estábamos hablando del plantel y demás, hacerte una consulta. Yo te voy a hacer por dos, y me parece que son además prácticamente de tu misma camada. ¿Cómo era tu relación o cómo es tu relación en realidad, tanto con el Pulga como con el Puma Gigliotti? No, con el Pulga, bien, no había estado, lo conocías de haberlo enfrentado y hablar fuera de la cancha y es más, cuando pasó esta situación, la charla que tuve con él fue esa, de bueno, si se me sumaba de vuelta al grupo era reunión, hablar, a ver qué es lo que pasó y bueno, que quede todo claro y estar todo en la misma, que lamentablemente nunca pasó. Entonces, digamos, teníamos la misma idea. Y con el Puma creo que había buena relación. Yo, por lo menos yo pensé que había buena relación. Pero después de pasar todo esto, veo que no.
y así lo digo con él, lo digo con todo el plantel, porque yo sentía que estaba todo bien, pero bueno, después de todo esto, se ve que no, se ve que era no sé, era la naranja podrida, o se me, digamos, se me dio a entender eso, porque por lo que pasó y no hubo ningún respaldo, eh, me sorprendió en ese sentido. Ujú. ¿Y qué pasa ahora por tu cabeza, Marcos? Porque digo, por ahí cuando sos joven uno puede cometer algún error y demás, le puede pasar en su carrera, pero viniste a Colón como uno de los referentes, experiencia, pasaste por Boca, Huracán, bueno, logros en tu carrera, y de repente te termina sorprendiendo esta situación. ¿Qué pensás ahora un poco más tranquilo después de lo que fue el año? Y la verdad que, como te digo, todo te sirve de experiencia, lo bueno y lo malo. Ya, digamos, nunca me había pasado, sinceramente. Y mirá que he estado en clubes importantes y en Huracán, como decís, siendo uno de los referentes que logró cosas importantes, nunca me pasó y nunca tuve problema con nadie. Por eso me sorprendió. Pero bueno, esto también me ayuda como para saber cómo afrontar de acá en más eh, ciertas situaciones. Marco, ¿qué crees que pasó durante el año? ¿Por qué le fue a Colón así como le fue? La verdad que esa pregunta me la hago todos los días, porque se había arrancado bien, Claro. con una idea, con una expectativa muy grande, y la verdad que no sé lo que fue pasando, que se fue perdiendo todo, la idea, la ambición, que bueno, que cuando pasan las rachas negativas es, digamos, enfriar la cabeza y salir lo antes posible. Y lamentablemente acá nunca se pudo eso. Ujú. Pero en algún momento sintieron que podían llegar a revertirlo. Vos estando dentro y después casi, entre comillas, estando fuera, digamos, ¿sentiste que se podía salir de lo que se estaba atravesando o siempre fue difícil ya cuando empezó a caer? No, no, siempre está, ¿eh? Uno siempre quiere salir de lo malo lo antes posible y hace todo lo posible y trata de todas maneras eh, cambiar, digamos, el chip. Ujú. Pero bueno, pensé, como hablamos en un principio, después de mi salida, dije, bueno, a lo mejor ahora se logra el cambio, como te digo, pensando que yo era uno de los responsables, pero Quedó después, demostrado que no. estando afuera, veía que seguía pasando lo mismo, entonces, por eso también mis ganas de estar ahí y poder, no sé, tratar de ayudar, cambiar la mentalidad y aportar lo que sea del lado que me tocaba. Mm. Pero bueno, lamentablemente nunca pasó. Y volviendo a la charla que tuviste en aquel momento con Martín Minela, era técnico interino, porque los dos primeros partidos él era interino y producto de un par de victorias, luego lo terminan confirmando, duró 7 partidos, bueno, todo el año fue caótico y Medrán 7 partidos, y el Pata Pereira un poco más, pero bueno, todo fue muy dificultoso. Es difícil que un técnico interino tome una decisión así. Tiene que haber aval, voces que estén de acuerdo. Dentro de todo lo que se dijo en este tiempo, alguien te dio una mínima explicación en voz baja, un mensajito, che Marco, no puedo hablar personalmente, pero te digo que sepas que está pasando esto, o realmente estás sin entender el por qué. Vos fuiste el marcado y el apuntado. No, nunca hubo. Por eso me sorprendió y me dolió. Y se lo dije al presidente hace unos días que hablamos, que bueno, que me sorprendió y que el llamado que recibí ahora me hubiera gustado tenerlo antes. Pero más que pedido de disculpa, no hubo una explicación. Entonces, no entiendo. No,
la verdad que sigo sin entender, porque siempre siguió hablando de mí estando yo afuera y nada, y nunca hablé. Sí, Por eso sí. te digo, me sorprende que se me marque de algo que si yo hubiera sido, como dicen, hubiera salido a hablar en otros momentos o hacer otras cosas y siempre me mantuve callado, me, me, me la comí siempre, bueno, hasta la semana que viene, hasta la semana pasada que salieron a decir esa otra mentira que yo no quería arreglar ni nada por el estilo, cuando nunca había recibido un Ajá. llamado. Y tuve el llamado después de la publicación que hice yo y ahí se arregló todo, digamos, la rescisión, la salida, En un todo. minuto. Entonces, como yo se lo dije al presidente, esa reunión o ese llamado me hubiera gustado tenerlo antes y se da un corte de todo definitivo. Que pueden decir, ¿y por qué no hice yo el llamado? Y porque yo insistí en un principio de tener una reunión, de hablar, de ver qué es lo que pasaba, qué es lo que se iba a hacer y al no encontrar respuesta, ya está. Yo seguí entrenando, seguí haciendo lo mejor para mí, que era seguir entrenando y estar preparado. Eh, no iba a volver a seguir llamando o intentando tener una reunión que nunca se, se hizo. Entonces, nada, esperaba, digamos, de la otra parte esa iniciativa que no se tuvo en un momento. Eh, por eso también exploté, porque Pero se fue en me la primera seguía llamada y lo solucionaste. 2 días. Por eso. Tus intentos Por eran eso. O sea, directamente era más con... simple llamar antes. Y darme una explicación y decir, bueno, listo, estamos, cada uno por su cuenta y listo. O no, decir, bueno, no, queremos seguir, que siga o lo que sea. Pero nunca hubo esa charla hasta que, Mm. es más, cuando se presentó Medrán, que estuve yo presente, estuvieron algunos dirigentes, me saludaron normal y nada, y no fueron capaces de decirme, mira, no, mira, la situación es esta, eh, Mm. nada. A la noche me volvió a llamar Medrán a informarme que iba a seguir de la misma manera. Eh, ¿Y esos entonces, intentos, nada. Marcos, eran con el presidente directamente o con otros dirigentes? ¿Los intentos de qué? De comunicarte y tratar de No, yo encontrarle alguna siempre vuelta. hablé con otro dirigente. Mm, mm, Eh, las veces que hablé con el bicho fueron al principio de año, ujú, cuando supuestamente estaba todo bien, después nunca más. mm. Pero bueno, después de insistir y que no hubo nada, y después lo que pasó con que de vuelta, digamos, se me volvió a apartar, dejé de insistir, ya está. Eh, como te digo, siempre traté de manejarme de la mejor manera y creo que siempre lo hice. Nunca le falté el respeto a nadie, siempre traté de hacer las cosas bien, y como te digo, en otro equipo siempre fui igual, digamos, y nunca tuve problemas. Por eso me sorprende o me sorprendió ahora. Por eso también me cuesta entender eso, a ver qué es lo que hice mal, o si me manejé tan mal como para que se me tilde de esta manera. La verdad no logro entenderlo, pero bueno, como te digo, de todo se aprende, lo bueno, lo malo y nada, todo me sirve de experiencia. Marcos, ¿crees que es un cierre final a tu etapa en Colón o te imaginás en algún momento, digo, no como futbolista, quizás en otra función, algún regreso para sacarte quizás esto que ha pasado? No, porque yo creo que ya hay una etapa cerrada, porque lamentablemente no es como yo hubiera querido. Yo creo que mi revancha era dentro de la cancha. Después afuera no es lo mismo, entonces creo que no. Ya lamentablemente es algo que ya lo he cerrado en mi cabeza porque
como te digo, no es lo que yo quería, vine con otra ilusión y me duele y me va a seguir doliendo todo esto, entonces no creo que se pueda revertir desde otro lado. Ujú. Y hablando ahora sí desde por ahí la parte que mencionabas recién, que fueron 2 días, digo, para ponerse de acuerdo y demás, no sé si, imagino que sí, se estarás al tanto, el lunes se presentó el plantel, bueno, no está entrenando, ¿había un atraso salarial también con vos? Sí, 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 seguía siendo parte del plantel, pero desde afuera. Ujú. ¿Y el atraso es grande como se menciona, Marcos? Es que la verdad no sé cuál es el atraso que hay con el plantel, porque como te digo, era parte del plantel, pero solo, entonces no volví a tener comunicación con nadie, entonces no sé en qué situación están ellos, o si es tanto o el mismo que yo o Claro. no. Ujú. Eh, la verdad no sabría decirte. ¿Cuál es tu idea, Marcos, para el próximo año? La verdad ¿Tenés opciones? que quiero seguir jugando. Ujú. Después de esto me quedó una espina de decir, bueno, Que no sea este el final. tengo que seguir, Claro. claro, la verdad que quiero dejar el fútbol de otra manera y como todos dicen, no que el fútbol me deja a mí, entonces las ganas están, siguen estando y bueno, quiero seguir jugando hasta donde pueda, es la realidad. Sí, viste que el tema de los arqueros ustedes pueden tranquilamente, lo hizo Carranza hasta los Claro. 44, se mantuvo jugando Jorge y realmente haciendo un bien en Aldo Civí, salvándolo del descenso, siendo una pieza importante. Te quiero hacer las últimas dos. La primera, ¿con qué sensación podés, si podés contarlo, si te sale o todavía tenés bronca y aún no has podido canalizar lo vivido, pero con qué sensación, cuál es tu mirada sobre Víctor Godano, el presidente de Colón? A mí me llama la atención, 4 meses sentado, apartado, en 2 días arreglar una desvinculación, porque todo el tiempo se decía Marcos Díaz no atiende, no quiere hablar con uno, no habla con el otro, sigue cobrando sin atajar. ¿Cuál es tu opinión de Víctor Godano? No, yo se lo dije a él, me dolió mucho su postura. Eh, la verdad que yo pensé que era de otra manera, porque hasta donde pasó todo, estaba todo bien y bueno, me sorprendió lamentablemente, para mal, qué sé yo. Eh, y estoy tranquilo porque se lo dije a él y él lo sabe. No me gustó cómo se manejaron las cosas y que esperaba unas, unas palabras sinceras, decir, mira, pasó esto por esto y esto y esto, pensamos que vos era, pero nunca pasó eso. Entonces, la duda, la espina va a estar porque hasta el día de hoy no sé qué es lo que pasó. Y eso es lo que por ahí me duele. Emi, Marcos, si podés una reflexión o al menos qué es lo que te pasa cuando ves todo lo que está pasando en el fútbol argentino en las últimas semanas, los escándalos, los comunicados, los clubes del ascenso en respaldando a Tapia, el mensaje que se filtra, los arbitrajes, todo lo que pasó en las últimas semanas. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que ves vos? No, me duele porque el fútbol argentino es súper competitivo y es una liga hermosa, que no es para cualquiera y que por ahí pasen estas cosas, eh, me duele porque lo que es el jugador argentino está muy bien visto en todo el mundo, pero Ujú. pasan estas cosas, estas manchitas que lamentablemente no está bueno. Porque si vos hablas con cualquiera de afuera, le gusta el fútbol argentino y más de uno quisiera venir a jugarlo y ves estas cosas y no está bueno para la imagen. Mm. Eh, es una lástima. y la última que yo te hago de mi parte, agradeciéndote, decías, quiero jugar, quiero seguir, las ganas están.
¿Ya tenés algún sondeo, alguna preferencia? ¿Hay opciones? ¿Tenés una carrera tremenda? De hecho, ayer estábamos repasando en las efemérides que había salido campeón con Huracán de la Copa Argentina, siendo clave en los penales contra Central. Sí, la verdad que también eso fue una marca para mí muy importante que me ayudó a mi carrera. Lamentablemente es muy temprano como decir tengo algo visto. Recién se empieza a mover todo el mercado y es cuestión de tener paciencia y esperar y rogar que aparezca algo lo antes posible porque quiero estar adentro de una cancha de fútbol nuevamente. Es así. ¿Te querés sentir jugador otra vez? Tal cual. La verdad que se extraña la dinámica del vestuario, los entrenamientos. Entonces quiero volver a sentir eso. Está fenómeno. Marcos, gracias por el tiempo, que termines bien el año. Lo dijiste también en un momento en la nota, las cosas buenas y malas en la vida te sirven para la experiencia y había muchas expectativas en tu vuelta, el que más habrá estado entusiasmado eras vos. Hay cosas que no se entienden que han pasado porque dicen que hablando todo se resuelve y acá ha faltado comunicación, ha faltado charla y el perjudicado número uno es el club, es Colón, de eso no hay dudas. Que te vaya muy pero muy bien y si no hablamos antes del cierre de año, lo mejor para vos y para tu familia en el 2026. Gracias de nuevo. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Le debía esta nota que pobre se la venía pateando, pero bueno, como dije, sí. Si hubiera sido otra persona, hubiera hablado antes y sentía que no era el momento y bueno, ya se la debía esa nota, así que gracias por la paciencia, gracias por la buena por favor. siempre y nada, agradecerle a ustedes, a la gente también de Colón que siempre apoyó y bueno, pedirle disculpas sinceras que, como decía, uno tenía unas expectativas, tanto yo, mi familia, de una ilusión de venir acá y bueno, que sea otra en la imagen. Así que nada, también desearle lo mejor al club que amo y que vuelva a primera lo antes posible. Que es una lástima que no pude haber sido yo parte de eso, pero bueno, sé que Colón es un grande y va a estar en primera pronto. Así que nada, gracias. Gracias, Marcos. Para usted también. A vos, por favor, muy amable de verdad. Gracias. Marcos Díaz, señoras y señores, el ex arquero de Colón. La Central Deportiva.